Constantino el Grande, 272 a 337 DC, cuyo nombre completo era Flavius Valerius Aurelius Constantinus, fue un emperador romano que gobernó entre los años 306 y 337 después de Cristo. Es considerado una de las figuras más importantes de la historia del Imperio Romano por varios motivos, en particular por su papel en la expansión del cristianismo y en la reorganización del imperio. Aquí te doy un resumen de sus contribuciones y legado. Ascenso al poder. Constantino nació en Naissus, actual Ni, Serbia, en el año 272 después de Cristo. Era hijo de Constancio Cloro, quien fue César y posteriormente Augusto en la tetrarquía, y de Helena, quien más tarde fue canonizada como santa por la Iglesia cristiana. Tras la muerte de su padre en el 306 después de Cristo, Constantino fue proclamado emperador por sus tropas en Britania, lo que desencadenó una serie de luchas por el poder. Finalmente, en el 324 después de Cristo, Constantino consolidó su dominio sobre todo el Imperio Romano, derrotando a sus rivales, incluidos Magencio y Licinio. Batalla del Puente Milvio, 312 después de Cristo. Uno de los eventos más decisivos en su vida fue la batalla del Puente Milvio contra Magencio en el 312 después de Cristo. Según la tradición cristiana, antes de la batalla, Constantino tuvo una visión de una cruz con las palabras in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Este evento lo llevó a adoptar el cristianismo y a usar el crisma como su símbolo. Esta victoria le permitió consolidar su poder en la parte occidental del Imperio Romano. Edicto de Milán, 313 después de Cristo. En el año 313 después de Cristo, Constantino emitió junto con Licinio el Edicto de Milán, que garantizó la libertad religiosa en todo el imperio, poniendo fin a la persecución de los cristianos y permitiendo que el cristianismo se practicara libremente. Este edicto marcó un cambio significativo en la relación entre el Estado romano y el cristianismo, una religión que había sido perseguida durante siglos. Fundación de Constantinopla, 330 después de Cristo. Uno de sus actos más duraderos fue la fundación de Constantinopla en el 330 después de Cristo, en el sitio de la antigua ciudad de Bizancio. Esta ciudad se convirtió en la nueva capital del Imperio Romano y fue considerada una nueva Roma. Constantinopla se mantendría como la capital del Imperio Romano de Oriente, bizantino, hasta su caída en 1453. Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Constantino convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que reunió a obispos de todo el imperio para resolver disputas teológicas, particularmente sobre el arrianismo. El concilio resultó en la formulación del Credo de Nicea, un elemento central en la doctrina cristiana. Religión y el cristianismo. Aunque Constantino no fue bautizado hasta poco antes de su muerte, desempeñó un papel crucial en la expansión y legitimación del cristianismo. Su gobierno marcó el inicio de la transición del Imperio Romano hacia una entidad cristiana. Fue el primer emperador romano en abrazar y promover el cristianismo de manera oficial, aunque durante su vida continuó permitiendo el culto a otros dioses y mantuvo ciertos aspectos del paganismo. Reformas administrativas y militares. Constantino llevó a cabo una serie de reformas administrativas y militares que fortalecieron el imperio. Entre ellas se incluye la reorganización del ejército y la creación de un sistema de defensa más eficaz. Estableció un gobierno más centralizado y dividió el imperio en regiones administradas por vicarios y prefectos, lo que mejoró la eficiencia administrativa. También reformó la moneda, introduciendo el solidus, una moneda de oro que se mantuvo estable y fue utilizada durante siglos. Legado. Constantino es visto como una figura puente entre el mundo clásico pagano y la era cristiana. Su legado es duradero, no solo en términos de la expansión del cristianismo, sino también por sus reformas políticas y administrativas. Fue canonizado como santo por la Iglesia Ortodoxa y algunas otras iglesias cristianas orientales, y es venerado junto con su madre, Santa Elena. Muerte. Constantino murió en el año 337 después de Cristo en la ciudad de Nicomedia, en la actual Turquía.
Fue bautizado en su lecho de muerte, algo común en la época debido a la creencia de que el bautismo limpiaba todos los pecados anteriores. Motivaciones personales y la adopción del cristianismo. Aunque la adopción del cristianismo por parte de Constantino se suele presentar como un momento clave en la historia religiosa, sus razones no fueron exclusivamente espirituales. Constantino, como hábil estratega político, entendía el valor del cristianismo como un factor unificador en un imperio que enfrentaba crecientes divisiones internas. Para cuando llegó al poder, el cristianismo ya se había extendido considerablemente entre las clases populares y algunos sectores influyentes. De este modo, su apoyo al cristianismo le permitió asegurar la lealtad de una gran parte de la población del imperio. Además, la religión cristiana ofrecía una estructura organizativa que encajaba bien con las necesidades del Estado romano. La jerarquía eclesiástica, con obispos y diáconos, reflejaba la estructura política imperial, lo que facilitó la integración del cristianismo en el aparato estatal. Constantino fue consciente de que el apoyo al cristianismo también podía consolidar su poder frente a otros rivales. Relación con el paganismo. A pesar de su impulso hacia el cristianismo, Constantino no suprimió del todo las prácticas paganas. Durante su reinado, permitió que los ritos paganos continuaran en gran parte del imperio. Incluso, algunos de sus gestos oficiales parecían un reconocimiento de los viejos dioses, como su título de Pontifex Maximus, el jefe de la religión estatal romana, que retuvo durante todo su reinado. En sus monedas, por ejemplo, continuaron apareciendo símbolos paganos durante varios años de su reinado, como el dios Sol Invictus, lo cual muestra que Constantino entendía la importancia de mantener un equilibrio religioso para evitar tensiones sociales. No fue hasta finales de su vida que el cristianismo comenzó a ganar una primacía evidente sobre las religiones tradicionales. El impacto en la cultura y las leyes. Constantino no solo apoyó el cristianismo de manera oficial, sino que también modificó la estructura legal y cultural del imperio para alinearse con los principios cristianos emergentes. Por ejemplo, empezó a regular las costumbres paganas que consideraba incompatibles con su visión de la moral cristiana, como los juegos gladiatorios. También promulgó leyes que favorecían los valores familiares y sociales del cristianismo. Un ejemplo es la prohibición del infanticidio y la mejora de las condiciones de los esclavos, permitiendo su manumisión más fácilmente. Estas políticas reflejan una moral más cercana a la ética cristiana que a las costumbres romanas tradicionales. Reforma militar. En cuanto a sus reformas militares, Constantino adoptó una nueva estrategia defensiva conocida como el sistema de limes. Este sistema consistía en una combinación de fuerzas fronterizas permanentes y ejércitos móviles, comitatenses, ubicados en el interior, que podían ser desplegados rápidamente donde fueran necesarios. Esta estrategia buscaba hacer frente a la creciente amenaza de los bárbaros en las fronteras del imperio. También fortaleció las fortalezas fronterizas y reorganizó las provincias para hacer más eficiente la defensa. Además, permitió el ingreso de contingentes bárbaros al ejército romano, algo que se volvería más común en las siguientes décadas y que se haría imprescindible para la defensa del imperio en sus últimos años. En resumen, Constantino no solo fue un visionario político y religioso, sino que también tuvo un profundo impacto en la estructura administrativa, militar y legal del imperio, estableciendo un marco que influiría en la evolución tanto del cristianismo como de la Europa medieval y la propia caída del imperio. Su capacidad para equilibrar lo viejo con lo nuevo permitió que el imperio romano perdurara por casi un siglo más en Occidente y más de 1000 años en Oriente.